Empezamos con anatomía animal comparada. La unidad 1 son generalidades de la anatomía. Esta unidad tiene como objetivo conocer los diferentes términos anatómicos para poder hacer uso posterior de estos términos y no se pueda dificultar el estudio de los diferentes sistemas. Tenemos como primer término craneal. Cuando nos referimos a craneal, estamos hablando de la parte anterior del animal. Cuando nos referimos a caudal, nos estamos refiriendo a la parte posterior de un animal. Ahora, cuando estamos hablando de oral, nos referimos a la parte de la boca. Y a la parte aboral es cuando nos estamos refiriendo a la parte de la nuca. Al hablar de la parte medial, estamos hablando del plano medio longitudinal, que es cuando se le divide al animal en dos partes y estamos hablando de la parte de la mitad. La parte lateral es la parte más afuera que se encuentra el animal. Después la parte dorsal, estamos hablando de cuando se refiere a la parte de arriba del animal, toda la parte del dorso. La parte ventral es cuando estamos hablando de la parte de abajo o del vientre del animal. Profundo es muy similar a lo que viene siendo medial. Ya aquí les daré un ejemplo, por ejemplo, entre la piel y el músculo, quien está más profundo es el músculo a comparación de la piel. Y superficial vendría siendo todo lo opuesto de profundo, ¿no? La parte proximal, hablamos de proximal en huesos largos, cuando estamos hablando de la parte que está mucho más cerca a la columna vertebral, en los huesos largos. Y la parte distal es la parte más alejada del hueso largo que se encuentra con relación a la columna vertebral. Cuando estamos hablando de la parte palmar, nos referimos a la superficie que toca el suelo de los miembros anteriores. Y cuando hablamos de plantar, estamos refiriéndonos a la parte posterior que se está refiriendo, que topa con el suelo de los miembros posteriores. Otro término que también vamos a utilizar mucho son las posiciones de descanso, que son las de cúbito. Tenemos, por ejemplo, la de cúbito supino. Este decúbito supino es cuando el animal se encuentra echado de espalda, tocando miembros anteriores levemente el piso o la mesa. Después tenemos el decúbito prono, que es cuando el animal está echado tocando mentón, tórax y abdomen. Por último tenemos la posición de descanso de decúbito lateral, que es cuando el animal está echado de lado. Después tenemos los planos corporales. Los planos corporales son muy importantes, ya que son cortes que le damos al animal para poderlos manejar y dividir adecuadamente. Tenemos el plano medio longitudinal, que es cuando divide al animal en dos partes completamente iguales, y ambos lados se llaman o se denominan antímeros, que pueden ser derecho y pueden ser izquierdo. Otro plano tenemos el plano perpendicular, que divide al animal en dos partes desiguales, que vendría siendo craneal y vendría siendo caudal, y ambos lados se los denomina metámeros. Por último tenemos el plano horizontal, que divide al animal en dos planos desiguales, arriba y abajo. Ambos lados se los denomina paquímeros. Estos términos, los primeros como también estos posteriores, son muy importantes conocerlos, al igual que los ejes. Los ejes son líneas imaginarias en las cuales la atraviesa el animal para que nosotros podamos dar ubicación de estos lugares. Por ejemplo, cráneo caudal es cuando la línea imaginaria pasa de adelante hacia atrás del animal. La línea vertical o dorso ventral es cuando pasa de arriba hacia abajo. El eje lateral o transversal es cuando pasa de lado al animal, de derecha a izquierda. Y el plano o el eje oblicuo es cuando pasa desde la nuca hasta lo que vienen siendo los cobejones o tobillos del animal.